¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. Black metal es lo que nos toca reseñar hoy y el turno esta vez es de Earthworm. Earthworm es una banda de metal extremo y atmosférico que este 7 de octubre va a estar publicando el EP del que vinimos a hablar hoy, Becoming Immanence, un título que refleja bastante bien a mi parecer la temática filosófica que trata esta banda, dando un viaje total con sus letras relacionadas con el ser interior y el existencialismo, y su sonido totalmente esotérico. Empecemos. Aunque diga EP, no te dejes engañar, no pienses que la duración de esta obra es corta. Usualmente los EPs duran entre 11 y 20 minutos. Acá tenés un poquito más de media hora, pero se disfruta bastante si te gusta esta música. El disco comienza con una intro de 2 minutos. Una duración tal vez no tan acertada para la introducción de un disco porque queda largo. Pero dentro de todo sirve para adentrarte en cierto dramatismo a la entrada detonante de Fractal Phenomenon, la segunda pista. Empieza con todo. La batería es clásica del black metal, fuerte, constante y rápida. No para un segundo y le da un clima totalmente intenso. Las voces son de otro mundo. Tenés todo tipo de vocales extremos, guturales, oscuras con arreglos, desgarradoras, shrieks desesperados. Pegan muy fuerte las voces. Sin duda hay mucho laburo en ellas para poder lograrlas de esta manera. Es muy impresionante. Hay muchos sonidos programados que van con la temática del disco, los cuales suenan muy celestiales, y sin ellos no tendrías el flash que intenta darte el disco. Sería otro disco más de black metal y ya. Pero eso más que nada es lo que le da la atmósfera al trabajo. Así que felicitaciones al que se encargó de esta parte porque lo hizo muy bien. Es una parte crucial de este EP. Worldscapes es el tema más largo del disco, dura 8 minutos y tiene varias secciones. Al principio riffs tranquilos con una distorsión de fondo que no tiene ganancia, pero le da un aspecto bastante frío a este inicio. Y después cae el primer cambio de tiempo que nos lleva a un clima intenso, como en la canción anterior, pero enseguida vuelve a cambiar a un ritmo más lento y progresivo. Noto en este trabajo mucha técnica por parte de la batería, no tanto de la guitarra. La guitarra como que va a su tempo, ejecutando riffs a diferentes tonos y a diferentes velocidades, pero no es que está cambiando o jugando con su ritmo constantemente, como lo hace muchas veces la batería. Igual esto no le baja puntos en absoluto. Recuerda mucho al black de la segunda ola, con una producción mucho más moderna, que deja a la vista el resto de elementos y así poder apreciar cada una de las piezas de una mejor manera. A mitad del tema hay otro cambio, parecido al de la canción anterior, donde las guitarras quedan solas envolviéndote con riffs tranquilos y psicodélicos, junto con la voz desgarrada y con ciertos arreglos que la vuelven increíble. Ahí tiene un volumen más bajo la voz, pero logra una parte muy atrapante. Después vuelven a llevar un estilo más progresivo un momento, pero deciden seguir con un cuerpo más caótico, brutal y majestuoso, que nos hace llegar al clímax de la canción, y terminan desvaneciéndose de a poco, con acordes melódicos y la voz devastadora al 100%. Para la siguiente canción se concentran en darnos más momentos instrumentales frenéticos con una intro fascinante, que pasa por estados de ánimo épicos, oscuros, emotivos y sobre todo pesados, que nos demuestra la habilidad de todos los miembros, excepto el cantante que ya en 2 canciones le bastó para lucirse con semejantes vocales, y deja que Trespassing the Paragons se convierta en una canción instrumental de casi 6 minutos, muy hipnotizante y que conecta muy bien con la anterior canción y con la posterior, The Gathering. Acá la batería vuelve a estar al palo junto con las voces y te detona en la cabeza de 1000 formas. Creo sin dudas que este es el mejor tema del disco y el que más te va a enganchar porque si bien tiene un tempo lento en ciertas partes, dejan todo en cada sección, más que nada en las que son pesadas. Aparte meten un corte en un momento alrededor del minuto 2 que quedó zarpado. Muy bueno. Acá se meten riffs muy pesados también y la batería hace lo que quiere, amigo. Destruye todo. Un tema totalmente acertado en cada detalle. Incluso la duración termina justo donde debe terminar. No la alargan como otras bandas que te dan temas largos pero no te ofrecen nada. Acá te dieron terrible viaje extremo en su medida justa. La próxima pista es un interludio que sigue la temática del disco, con sonidos totalmente extraños y experimentales que van en ascenso con respecto a su volumen para darle entrada a Vital Flux, la última canción. Arranca con growlings infernales y se le da entrada al instrumental que con su estructura vuelve a revivir en su parte constante al black metal clásico. Entre medio meten un tempo más lento y pesado, después black metal clásico de nuevo y después un sonido directo del infierno. Es buenísimo, amigo. Sé que ya mencioné bastante esto, pero las vocales son de otro mundo. En serio, son muy buenas y están muy bien trabajadas, totalmente crudas y exageradas en un muy buen nivel. Y para darle fin a todo esto terminan con una pequeña sección de piano muy linda que despide este viaje extremo y filosófico que nos dio Earthworm
con su debut. La verdad, un gran inicio para una banda nueva de este estilo. Las vocales sorprenden mucho, me hubieran gustado escucharlas en el tema 4 porque la instrumental está buenísima, la batería sonó de mil maneras diferentes, las guitarras junto con los arreglos centraron una buena atmósfera rítmica para el EP y todo pudo conectar lo suficientemente bien como para darnos un trabajo con una calidad inmensa, que le sirve perfectamente para pisar fuerte en la industria. Un disco muy recomendable, les recuerdo que este disco sale mañana, 7 de octubre, y como calificación le dejo un 9. Y básicamente te preguntarás por qué le bajé un punto si es tan bueno como digo, porque la intro la sentí un toque larga, más de lo que debería, y la canción 4 era perfecta para ponerle voces. Después de todo, el interludio de Ulterior Revelation funciona bien para conectar con la siguiente canción, no necesitaban otro tema sin voces. Entonces le bajé 0,5 puntos por esos dos detalles, que igual no le sacan prestigio para nada. Es un gran disco, es un gran debut y espero poder escuchar en un futuro más material de este nivel de parte de Earthworm, una gran banda de metal extremo.